con la ponencia Documentación Inédita de José Pedro Varela. Un gusto de estar con ustedes. Lo primero que quiero recordar es que hoy precisamente se cumple un aniversario más, no me acuerdo, 139 me parece, del fallecimiento de José Pedro Varela. Y es oportuno, casualmente, que ocurra eso, porque lo que yo pretendo mostrar es una documentación recién hallada, que es lamentable, después de tantos años todavía haya cosas que no se han encontrado o que si se encontraron no se han leído. Destaco eso. Y son dos tipos de documentos. Uno es este, ya publicado por Primaria, por lo tanto no se puede vender. Primaria se lo regala a quien corresponda, sus maestros, etcétera, cuando cumplen aniversarios. Y el otro es este, que es el que traje para la venta, que yo doné todos los derechos a la Sociedad de Historia de la Educación. Como consecuencia de eso, no puedo hacer lo que hacía siempre, darle la rebaja a los que compran el libro, que las editoriales siempre otorgan al autor. Es decir, algunos libros algunos conocen de Historia de la Educación Uruguaya, si valen 650, yo se los doy a 450. Y así. Pero en este caso no puedo ni regalar ni rebajar, porque está totalmente donado a una institución que, como todas las instituciones culturales que no tienen auxilio del Estado, están con las finanzas siempre equilibradas en rojo, o si no, en la cornisa. Bien. ¿Cómo fueron a mí a dar a mis manos dos tipos de documentos tan distintos? Esto es una agenda de 1867 al 68, nunca publicada, que cubre parte del viaje que hizo a José Pedro Varela en el 67 a Buenos Aires, después a Paysandú, Salto Mercedes. Un mes después arrancó para Brasil, después fue a España, a Portugal, a Francia, vino para Inglaterra, se entrevistó con Víctor Hugo y después el resto lo hizo en Estados Unidos, donde compró 2 barcos que después se hundieron, todo eso. Y vino de regreso con Sarmiento, que ya para ese entonces, en la mitad del viaje, había sido designado presidente de la República hermana. Esto, en cambio, es de el Varela más maduro, año 1875. Son las cartas que él le mandó, una por día, salvo cuando el vaporcito no llegaba por las tormentas, o porque era domingo, o por alguna otra circunstancia, que le mandó a su esposa durante el exilio. Si bien esto contiene algunas cosas medio atrevidas, porque no están destinados a publicarse, él, cuando hacía la agenda, la tomaba como personal y después organizaba un artículo para publicar en el diario El Siglo, ya arregladito, con cosas pulidas, con cosas que no ponía. Por ejemplo, fulano de tal es estúpido, aparece acá. Estuve en una comida y es un soquete, es un maleducado, la señora es boba, todo ese tipo de cosas que aparecen acá. Y claro, son apuntes. Pero esto es el joven del año 68, 23 años. Este es el maduro Varela de 1875, en unas circunstancias totalmente diferentes, de intensísimo sufrimiento. Y le escribe al interlocutor más directo, el más ligado a su vida. Por lo tanto, tiene una autenticidad increíble. Es su esposa. Y le manda a decir cosas que muestran lo que sufría él con su sensibilidad por estar en el exilio, al extremo que decía: me fijé en el almanaque, hace 7 días que estamos acá
y a mí me parece que hace 2 meses. Otra parte donde dice, hablo con la foto de mi hijo, pequeño, el panzoncito o el caballerito. Estaba recién casado. Le faltaban ciertas cosas. Sufría una terrible soledad. Y yo creo encontrar en esta última, en esto, que es una selección de cartas, porque muchas se han perdido. Y no tenemos las que le escribía la esposa. Se perdieron definitivamente. Creo encontrar algunas de las claves. Si leemos bien, que explicarían partes oscuras e inciertas de las decisiones que tomó José Pedro Varela, especialmente de aceptar en un periodo de facto una situación de funcionario. Estuvo 17 meses trabajando gratis y después algo más de un año trabajando a sueldo. Bien, ¿cómo llegó esto a mí? De la manera más poco, diría yo, previsible. Año 89 yo estaba organizando los libros de José Pedro Varela como funcionario de la Cámara de Diputados, que lo fui desde 1966, y después, del 90 para adelante, seguí la misma tarea como legislador hasta por 10 años. Como funcionario me habían encomendado la tarea de organizar la publicación de José Pedro Varela. Estábamos en el periodo en que, después de la dictadura militar, las cámaras, sobre todo la Cámara de Diputados, tenía una ansia incontenible, ahora lo veo así desde lejos, por publicar cosas. Se publicaron cosas muy valiosas. 30 libros de Luis Alberto Herrera, 25 libros de Trías, otros tantos, 20 y algo, de Frugoni, unos cuantos también documentales, no se terminó esa, de Valle y Ordóñez, etc. Y entremezclado algunos otros de menor categoría. Aprovechando eso, yo le pedí a un diputado si podía hacer un proyectito, y yo se lo hice, y lo fundamenté, si podía presentarlo, para iniciar una publicación de José Pedro Varela. En esa tarea estaba yo, cuando me entero, año 88, que había una nieta de José Pedro Varela. Me sorprendió muchísimo, pero más me sorprendió cuando, después de haber hecho una entrevista por teléfono, la veo. Era José Pedro Varela sin barba. Igualita, igualita. Esto me lo confirmó el bisnieto Jacobo Varela Traverso, que me dijo, tía Carmen era lo más idéntico que había al bisabuelo. Dice, en cambio, me decía él, yo tengo el parecido, que yo comprobé con fotos antiguas, con los Acevedo. Por lo tanto, parecería que la última parecida a José Pedro Varela, y era, créanme, idéntica. Sin faltarle el respeto, yo la miraba mientras me contaba cosas, porque le caía en gracia y no sé cómo, y me empezó a mostrar. Lo primero que me mostró fue un chaleco con la mancha verde, que mostraba que le habían aplicado los cáusticos debajo del chaleco. Acuérdense de lo que son los cáusticos. Hasta hace poco lo usaban los dentistas. El cáustico aplicado sobre la piel produce una afluencia de sangre y disminuye el dolor de adentro, que era el que lo estaba molestando, que estaba haciendo sufrir a la persona. Recuerden que Varela, el año 79, que murió un día como hoy, casi no pudo asistir a la Sociedad de Amigos de la Educación Popular y tampoco a la Dirección General de Instrucción Pública. La famosa votación donde Berra le gana a José Pedro Varela, tuvieron que hacerla en la cama de José Pedro Varela para que él pudiera votar. Y bueno,
el último fracaso de José Pedro, ¿no? Por asuntos pedagógicos, no por asuntos políticos. El fracaso político había sido en el 74, donde se deriva esto, a propósito de los sucesos del 10 de enero del 75. Bueno, la señora me dice, le voy a mostrar cosas que no quisimos donar al Museo Pedagógico. Y me trajo paquetes. La agenda que yo reproduje años después, cuando supe que se había perdido. Y las cartas de su esposa, que él escribió a su esposa. Esto yo lo guardé, descuidado como es cualquier profesor. Para la clase, abría así, miraba una cosita linda, la guardaba y después sacaba, y después no sé si la ponía ahí o en otro lado. Lo cierto es que se me desajustaron los fotocopias, porque yo sabía que estaban los originales. A nadie se le había ocurrido publicarlas, y menos a mí, porque yo no era el dueño, yo tenía fotocopias. Solo cuando supe, sí, gracias. Mire que le pagué antes, no hay caso. No me perdona nada. Bueno, el fenómeno que me ocurrió es que cuando yo supe, por buena fuente, que nadie conocía ni la agenda, ni casi ninguna de las cartas, porque se habían perdido o porque alguno nunca las mostró, a mí me dijo Jacobo Varela Traverso, que es amigo mío, me dijo, tía Carmen nunca nos dijo que estos documentos estaban ahí. Y murió los dos hermanos de tía Carmen, y murió la hija, y murió el esposo de la hija, y nadie sabe nada. Ese es el momento en el cual yo me di cuenta que la documentación que yo tenía se había transformado en un documento histórico. Y ahí resolví tomar esta decisión de donarla a distintos lugares. Esto, que lo estamos vendiendo a beneficio de la Sociedad de Historia de la Educación, son parte de las cartas. Por supuesto, a partir de ese momento me preocupé de rescatarla, de hacer la interpretación paleográfica, de buscar si esta iba antes o después, si esta página correspondía o no. ¿Cómo se originaron estas cartas? Porque el 1 de enero José Pedro Varela era candidato a alcalde ordinario. ¿Quién lo votaba en Montevideo? Los blancos principistas y los colorados principistas y algunos principistas sueltos, que después formaron el Partido Constitucional, el Partido Radical, etc. Partidos menores que desaparecieron. Y había un tal Tesanos que representaba a otro sector que despectivamente le llamaban los candomberos, porque tenían vinculaciones con cierto tipo de caudillos, etc. El 1 de enero hubo un tiroteo, se suspende la elección. El 10 de enero, después de unas recomendaciones del fiscal, que era Alfredo Vázquez Acevedo, el reformador de la universidad después, se trataron de cumplir, parecería que el jefe político dispuso esas medidas, no fueron cumplidas, y a las 12, cuando iba ganando ampliamente la lista de José Pedro Varela, que repito, votaban los blancos y colorados principistas, que eran mayoría, como el voto no era secreto, y como se votaba por filas, se ponían los partidarios de uno y de otro, y se había acordado hacer pasar de a 3, después pasaron de a 20, en determinado momento alguien hizo un pariente de Tesanos, levantó el bastón, y fue la señal de un tiroteo del cual salieron 12 muertos y más de 50 heridos, y eso duró 15 minutos. Fue como un fogonazo de violencia. Una cosa curiosa es que dispararon una cantidad de gente y en ese momento pasaba un tranvía de caballo y tomaron el tranvía y se fueron algunos. Otros se refugiaron dentro de la iglesia, otros dispararon por el lado costado de la iglesia porque los embosados
que iban bien caracterizados, entraron incluso al atrio de la iglesia. Primero la cerraron, después el sacerdote, el párroco, dispuso que la abrieran, y entró gente ahí, apuñalaron ahí también. Una de las figuras que cayó, para mí representa una pérdida tremenda, porque era un joven que transformó la educación, la enseñanza de la economía política en la universidad. Y ese día murió, que fue Francisco Caracciolo de Bandeira, cuyos restos aparecieron después en Canelones, y el año pasado apareció también el nacimiento en Canelones. Se lo robamos a